Yo quiero que hablemos en esta tarde un poco acerca de la presencia de Dios. Amén. Y no voy a tomar una base bíblica porque creo que no hay unas líneas, no hay una frase que representen y digan todo lo que significa la presencia de Dios. Pero quiero iniciar haciendo una reflexión porque creo que hemos perdido el valor de muchas cosas que fueron fundamentales al inicio de la vida cristiana, fueron importantes para nosotros. Y creo que la razón es por el hecho de que cuando algo se vuelve tan común dentro de nosotros, entonces pasa a ser una costumbre. Y yo creo que nosotros estamos inmersos en ese problema de que le hemos restado valor a cosas que son muy importantes y tienen un valor muy grande, pero por ser parte de nuestro diario vivir han perdido sentido. Me refiero a cosas, por ejemplo, como el saludo. Yo me le acerco al hermano Heymar y le digo: hermano Heymar, Dios lo bendiga. Pero ¿será que todo el tiempo estamos dándole el valor que tiene el hacer partícipe a alguien de una bendición? Es más, a veces sucede que hasta le damos la mano a alguien y estamos mirando para otro lado, ¿cierto? Y lo hacemos ¿por qué? Porque es una costumbre. Pero ¿ustedes creen que tiene un valor grande el decirle, el desearle a otro la bendición de Dios? Tiene un valor grande. Pero se nos volvió ¿qué? Costumbre. Y cuando nosotros o cuando algún predicador dice la venida del Señor está cerca, y todos nosotros decimos amén. Pero ¿será que lo entendemos así? ¿Será que lo esperamos de esa manera? Porque es que hace muchos años, incluso hace 2, 3 décadas, se hablaba mucho del arrebatamiento de la iglesia. Ahora casi no. Rara vez escuchamos un mensaje que hable del arrebatamiento de la iglesia. Y si yo les digo en esta tarde, Cristo viene, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que sí lo estamos esperando? Porque que Él viene es verdad. Y eso no depende ni de nuestro tiempo, ni de nuestro querer, ni de nuestra voluntad. Él ya lo tiene determinado. Amén. Pero se nos volvió algo demasiado común. Y al volverse común es una costumbre. Pero permítanme decirles algo peor. Si yo les digo que aquí está la presencia de Dios, ¿ustedes qué dicen? Pero ¿somos conscientes de ello? ¿Dimensionamos lo que realmente significa la presencia de Dios? Yo creo que no. Porque les aseguro que si dimensionáramos lo que significa la presencia de Dios, algunos no estarían por ahí caminando, otros no estarían chateando en el celular, otros no estarían hablando cosas que no tienen nada que ver con el evento. La presencia de Dios está aquí, pero se nos volvió una costumbre. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero hablar en esta tarde de la presencia de Dios, porque es algo que declaramos en nuestros cánticos, que confesamos en nuestras oraciones, que recordamos y repetimos muchas veces en nuestros cultos, que son el lema, el eslogan de muchos eventos. Pero ustedes van a mirar a través del desarrollo de esta reflexión que casi nunca realmente somos conscientes de la presencia de Dios. Casi nunca. Y esa es una verdad que termina confrontándonos, porque no pasa a ser más allá de una simple frase. Aleluya. Oiga, tengo que hablar así para que no se me duerman.
Gloria a Dios. Pero si les pregunto, ¿ustedes consideran que la presencia de Dios es algo indispensable para nosotros? ¿Es algo importante para nosotros? Permítanme les digo algo. Yo soy de los pastores que todavía creo que todas las cosas nosotros las podemos solucionar en la presencia de Dios. Y cuando le digo todas, son todas. Todas. Aleluya. Pero ¿qué es la presencia de Dios? Porque Él está aquí por el hecho de ser omnipresente. A veces el predicador o el que está dirigiendo el culto dice o pregunta, ¿usted cree que la presencia de Dios está aquí? La presencia de Dios está aquí, creamos o no creamos, querramos o no querramos, seamos conscientes o no. Amén. Pero la presencia de Dios se define como una realidad un poco compleja de entender, que es multifacética y que se manifiesta tanto en el ámbito general de la creación, porque Él lo llena todo. Pero creo que de forma más sustanciosa para nosotros se representa en el hecho de la experiencia que puede tener cada individuo en relación con Él. Amén. Dios es omnipresente, eso lo hemos escuchado toda la vida. Pero ¿significa eso que su presencia puede estar en todo lugar? Incluyendo aquellos lugares que se han dedicado exclusivamente para el pecado. ¿Ustedes qué creen? ¿La presencia de Dios puede estar en una cantina? ¿En una discoteca? Oiga, a usted le puede sonar extraño lo que le voy a decir en esta tarde, pero a mí el Señor me sacó de una fiesta. Yo tenía 17 años y estaba en tremenda parranda. Había ido bien con mi perchita para bailar, estar en la fiesta como era común cada 8 días. Pero cuando yo llegué y me senté allí, después de tomarme algunos tragos, Dios me comenzó a hablar. Yo fui criado en la iglesia, conocía la palabra de Dios, y Él me comenzó a hablar. ¿Y sabe de qué manera me habló? Mostrándome lo ridículo que era todo lo que estaba sucediendo allí. Como si me estuviera diciendo, ves a los que están bailando, y yo lo sentí así, tápate los oídos a ver si tiene sentido. Y yo dije, no, es ridículo. Y pasaban personas por allí por el frente a brindarme un aguardiente, una cerveza. No, no quiero. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba tratando conmigo en una fiesta. Aleluya. Ahí estaba su presencia. Y permítame ser un poco más osado. Tal vez un año antes de eso, estaba con 2 amigos, me los quiero encontrar ahora que llegué a Zuluaga. Estaba con 2 amigos tomando trago como a las 3 de la mañana. Y uno de ellos comenzó a hablar mal del evangelio. Y yo dije, no, yo a usted no le voy a permitir que hable mal del evangelio. Y yo estaba tragueado. Y primero nos íbamos a ir a los golpes. Y el otro dijo, no, no, muchachos, ¿cómo van a pelear? Y yo comencé a hablarles las maravillas de Dios. Y yo comencé a decirles a ellos por qué el evangelio era la verdad. Y por qué el evangelio era el camino a la salvación. 2, 3 años después de eso, una hermana de la iglesia dijo, a mí el primero que me habló del evangelio fue el hermano Ever. Y yo dije, yo no recuerdo, nunca. Y dijo, ¿se acuerda esa madrugada que ustedes iban a pelear con Cabezón? Usted comenzó a decir cosas tan lindas acerca de la Biblia, del evangelio. Les pregunto, ¿Dios estaba en ese lugar?
Ahí estaba su presencia. El problema es que nosotros muchas veces hemos llegado a definir la presencia de Dios de una manera incompleta o equivocada. Pues la Biblia dice que Él es incorruptible, Él no tiene problemas con el pecado. Nosotros sí, pero Él no. Y yo les aseguro que si les preguntaran esta tarde a ustedes, levanten la mano a quien el Señor sacó de una cantina, de una discoteca, y no quiero hablar de otros lugares, y algunos van a levantar la mano. Amén. Entonces la presencia de Dios sí estaba allí en ese lugar. Ahí estaba su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que Adán y Eva en el huerto del Edén tenían una comunión continua, permanente con la presencia de Dios. Él se movía en medio de ellos. Pero posteriormente y tras el pecado, Él los sacó del huerto y los echó de alguna manera de su presencia. Aunque ellos tenían acceso a la presencia de Dios de forma intermitente, pero ya no era igual. Amén. Y si vamos un poco más allá, la Biblia dice que cuando Caín toma la mala decisión, porque él también conocía la presencia de Dios, él también era consciente, y cuando él toma la mala decisión de matar a su hermano Abel, textualmente dice en el libro del Génesis capítulo 4, el verso 13, tras el juicio de exclusión, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. O sea que Caín era ¿qué? Era consciente de la presencia de Dios, del valor de la presencia de Dios. Pasaron muchos años en esa comunión intermitente, como les estaba diciendo, de varios hombres hacia la presencia de Dios. Pero esto se viene a poner mucho más interesante cuando Él saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los lleva al desierto para hacerlos pasar su propio proceso. Él le da orden a Moisés de que construyan entre las muchas cosas un lugar, un mueble que sería el fiel reflejo, el fiel testimonio de la presencia de Dios. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo: el arca del pacto. No sé si ustedes me la puedan proyectar por aquí, algo de lo que hoy se cree que era el arca del pacto. Era un mueble finísimo, como ningún otro. Ahí se ve hermoso, pero yo creo que era mucho más lindo de lo que está ahí. Hecho de una madera especial, recubierto en oro, una serie de detalles, todos ellos dicientes, todos ellos con un valor muy grande. Pero lo más importante era que todo israelita, escuchen lo que yo les voy a decir, todo israelita, del mayor hasta el menor, era consciente que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y era verdad. Ahí estaba la presencia de Dios. Tuvo que ser colocada en un lugar muy especial. Y durante todo su peregrinaje en el desierto, cuando Él les decía que se detuvieran, se detenían. Cuando Él les decía que marcharan, marchaban. Y se volvieron en un pueblo, se convirtieron en un pueblo indestructible, en un pueblo poderoso aunque nómada, en un pueblo lleno de particularidades. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y esa presencia llegó a ser tan importante que ustedes recuerdan, como lectores de la Biblia,
que cuando ellos salían a sus más densas batallas, se llevaban a los sacerdotes y se llevaban el arca de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que mientras la presencia de Dios estuviera en medio del campamento, no habría ejército que pudiera prevalecer delante de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba allí. Y no era una tradición, no era una costumbre, era verdad. El impacto llegó a ser tan grande que Moisés llegó a tener una frase muy suya: si la presencia de Dios no ha de ir conmigo, yo no iré. Amén. Oye, ¿cuántas veces nosotros nos hemos ido a hacer cosas sin la dirección de Dios? Ahí ha estado la clave de nuestros fracasos. Aleluya. Pero todos ustedes saben que tras pasar un tiempo y siendo la presencia de Dios tan real en medio de ellos, hubo un momento cuando en un combate y teniendo el arca del pacto allí en medio de ellos, Israel fue vencido por el ejército enemigo y fue capturada el arca del pacto. Amén. Algo que ellos no sabían que fuera posible. Pero creo yo que todo hacía parte de un plan de Dios. Y ustedes recuerdan, según el relato del primer libro de Samuel, que el arca del pacto fue capturada y fue llevada a la región de los filisteos. Y la presencia de Dios allí en medio de los filisteos causó una tragedia en medio de ellos. Y comenzó a la gente a morir masivamente. Y los príncipes de los filisteos llegaron a la conclusión de que todo lo que estaban experimentando era porque la presencia de Dios representada en el arca estaba en medio de ellos y ellos no eran el pueblo de Dios. Y tomaron la decisión de llevar el arca del pacto hasta la tierra de Israel, a regresarla, porque para ellos no tenía un valor igual que para el pueblo de Israel. Aleluya. Y ellos llevaron el arca en un carruaje tirado por unas vacas y lo llevaron hasta cierto lugar en el límite de Gad y Judá, y allí la dejaron, la abandonaron. Y ustedes han de recordar que cuando abandonaron el arca del pacto, entonces esta arca fue llevada a la casa de un hombre llamado ¿cómo? Abinadab. Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Escuchen bien, era un levita. Y la Biblia dice que el arca del pacto estuvo 20 años en la casa de Abinadab, un levita. Y yo les pregunto, ¿y qué pasó en la casa de Abinadab esos 20 años? Nada. Pero cuando David llega a ser rey, él intenta llevar la presencia de Dios a su casa, porque templo no había. Y lo primero que él hizo, siendo rey, fue intentar llevar el arca de la presencia de Dios a su casa. Y ustedes saben que fracasó en el intento. Guiados por un protocolo filisteo, intentaron llevarlo, pero terminó en la muerte de un hombre llamado Usa. Y ya estando allí en ese lugar, dijeron, ¿qué hacemos? Entonces tomaron la decisión de esa arca llevarla a la casa más cercana que había. Y la casa más cercana que había al lugar del accidente era la casa de un hombre llamado Obed Edom. Aleluya. Como yo sé que ustedes son bíblicos, les pregunto, ¿cuánto tiempo duró el arca del pacto en la casa de Obed Edom? 3 meses.
Pero cuando habían transcurrido 3 meses, a David le llegaron con no utilicemos la palabra chisme, le llegaron con la noticia. ¿Y cuál era la noticia? Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom a causa del arca. 3 meses. Por eso yo les estaba diciendo que esta es una realidad que nos confronta a nosotros, que a veces llevamos años diciendo que la presencia de Dios está en nuestra casa, y ¿sabe qué? No ha sucedido nada. Pero permítame, porque es que la bendición de Dios es algo que se puede ver, que se puede cuantificar. A veces uno se encuentra personas que lo saluda, ¿cómo está? Bendecido, y usted no sabe cómo. Pero no es cierto. Eso se volvió una costumbre. Pero hay veces que sí estamos bendecidos y lo podemos demostrar. ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom? Yo me puedo imaginar, sus cultivos comenzaron a producir al 100%. Sus ganados comenzaron a criar gemelos. En su rostro había alegría. En el seno de su casa había armonía, había comprensión. Gloria a Dios. Aleluya. Y es aquí donde yo quiero que hagamos un análisis. Porque yo les voy a preguntar algo. ¿La presencia de Dios está aquí? ¿Y por qué muchos se van a ir de este evento como llegaron? ¿Y por qué muchos se van a ir con sus problemas? ¿Por qué muchos se van a ir con sus ataduras? Pero usted y yo creemos que Él está aquí. Entonces el problema no es de Él. El problema ha sido nuestro. Permítame recrear, porque hay una serie de cosas bien importantes aquí. Yo les estaba diciendo que Abinadab era un levita. ¿Y de qué sabe un levita? De la Biblia. Es un ministro. Pero ustedes alguna vez han detallado, ¿y quién era Obed-Edom? ¿Sí? Porque Obed-Edom no era ni judío. Era de la tierra de Goliat. Era de Gat. Era un gentil. ¿Por qué tiene que saber más un gentil o aprovechar más un gentil la presencia de Dios que un levita? Entonces el problema es de cosmovisión. El problema es de sentir en el corazón. El problema se da cuando uno evalúa muchas cosas y saca conclusiones. El arca del pacto, además de ser hermosísima, era muy representativa. Y aquí es donde yo quiero usar un poco la imaginación. Porque cuando el arca del pacto llega a la casa de Obed-Edom, yo puedo imaginar a sus hijos preguntarle al viejo: papá, ¿y esa arca por qué es tan hermosa? Y él comenzará a detallarle según lo que ha escuchado, porque siendo gentil vivía en medio de los judíos. ¿Y qué es eso que tiene por dentro? Porque la Biblia dice que el arca del pacto tenía dentro, en su interior, las tablas de la ley, un recipiente con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y cuando el viejo les cuenta a sus hijos lo que representaba,
Cada cosa, cada detalle, su forma. Porque esta es una buena recreación. Ahí hay una forma detallada, pero si ustedes lo miran en la imagen anterior, estaba guardiada por 2 ángeles. Amén. Toda hecha en oro, con un simbolismo tremendo. Pero lo cierto es que esa novedad en la casa de Obed-Edom comenzó a regular sus vidas. No nos digamos mentira, yo fui criado en mi infancia, de los 1 a los 7, 8 años tal vez. En mi casa nunca faltó un altar para los ídolos, nunca. Y a nosotros nos enseñaron que cuando pasábamos frente a ese altar teníamos que hacer una venia, porque había algo muy importante ahí. Y aunque era mentira, pero aprendimos a ser reverentes a lo que había ahí. Y yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay mucha gente que vive engañada. Pero cuando pasan por el frente de una imagen que representa algo para ellos, tienen una actitud de reverencia. Y eso a nosotros se nos perdió hace mucho rato. Y ese es uno de nuestros problemas. Cada vez que usted y yo vamos a un culto, estamos en un evento como este, debemos de estar seguros, impregnados del pensamiento que la presencia de Dios está ahí. Aleluya. Eso significa que usted y yo debemos de ser conscientes de lo que esto representa. Porque yo sé que aquí hay hermanos que van a coincidir conmigo. Hace años, cuando íbamos a una convención, todo lo que queríamos era meternos en la presencia de Dios, que llegara el tiempo de la alabanza, de los cánticos, de oír la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nos íbamos sanos, porque nos íbamos restaurados, porque nos íbamos fortalecidos para la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que ha cambiado la presencia de Dios? ¿O ha cambiado nuestra concepción? Aleluya. Yo le aseguro que si en esta tarde alguien puede entender que Dios está aquí de verdad, se va a ir con un resultado para su casa. Aleluya. Pero permítame les digo algo. Yo he visto por televisión cuando se hacen consejos comunales en lugares como este y se llenan las graderías, y sentado aquí en una platea o en una tarima como esta está un hombre al que le llaman presidente, y la gente por allí en el uso de la palabra pasan y le dicen: presidente, necesitamos que nos hagan un puente en tal parte. ¿Y qué hace él? De una vez fija su mirada en el ministro de infraestructura y le dice: ministro, hay que hacer ese puente. Y al ministro de Hacienda: hay que designar el presupuesto para ese puente. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre tiene la autoridad. Y les pregunto: ¿y se hace? Bueno, parte de la plata se la roban, pero a veces hacen algo. Pero ¿cómo comparar la presencia de Dios con la autoridad limitada de un hombre?
Si en esta tarde pudieras entender, como la mujer del flujo de sangre, que aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Ustedes recuerdan lo que sucedió. Era un montón de gente dentro de ese protocolo de desplazamiento del Señor. Y hubo un momento cuando el Señor dijo: alguien me ha tocado. A los discípulos les pareció: pero ¿de qué estás hablando, Señor? Todos te quieren tocar. Pero yo creo que tocarle el vestido al Señor tenía que ser una cosa. Y ustedes se imaginan donde existieran los celulares, mucha gente, y llegar a la casa, vea, una selfie con Jesús. Señor, todos te están tocando. Pero el Señor le dice: no, es que yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a alguien que creyó, a alguien que pensó, a alguien que consideró que solo tocándome los vestidos iba a suceder algo en su vida. Yo no sé si en esta tarde haya alguien que haya venido con ese pensamiento de decir: yo tengo esta enfermedad, tengo este problema, pero voy a ir a la convención. Independientemente de quién sea el que predique, no importa el momento, pero yo quiero aprovechar la presencia de Dios. Esa arca que ustedes estaban mirando hace un rato, yo les estaba diciendo que tenía 3 cosas dentro de ella. Número 1, estaban las tablas de la ley, la palabra de Dios. Número 2, estaba la vara de Aarón que reverdeció, el poder del ministerio. Y número 3, una urna con maná. Oiga, ¿cuántos años se conservó ese maná ahí? Símbolo de las provisiones permanentes del Señor. Si alguien en esta tarde creyera que esta palabra todavía es poderosa, aleluya. Si alguien pudiera creer que estos hombres son hombres de Dios y que al imponer las manos suceden cosas. Si alguien pudiera creer que la presencia de Dios es esa fuente permanente de provisiones, aquí sucedería algo. Aleluya. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto se nos volvió demasiado común. Ese es el problema. La mayoría de las personas que están aquí son creyentes de segunda y de tercera generación. La mayoría. Que jugaron al culto cuando niños. Que han ido tantas veces al templo. Que han escuchado tantas alabanzas. Pero jamás han estado en la presencia de Dios. Les aseguro eso. Jamás. Porque hay jóvenes luchando con el homosexualismo, con la drogadicción, con la pornografía. ¿Y saben qué le dicen a uno como pastor? Ah, pastor, es que usted no entiende. ¿Ustedes creen que en la época de nosotros no había pecado? También. Pero a nosotros nos enseñaron a amar la presencia de Dios. Nos enseñaron a buscar la presencia de Dios.
Y escuchen lo que les voy a decir. Y el día que entendimos que era verdad, ya no volvimos a contar la historia de otros. Comenzamos a contar nuestra propia historia. Presencia de Dios no nos ha faltado, hermanos. Nos ha faltado es entender. Nos ha faltado es creer. Nos ha faltado humillación. Nos ha faltado búsqueda. Nos ha faltado aprovechamiento. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Sí. Dilo, dilo. Aleluya. Oh, sí. Él está aquí, Él está aquí. Aquí está el poder de su palabra. Aquí está el poder del ministerio. Aquí está el poder de sus provisiones. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Yo no sé si hay alguien que lo pueda entender. Tienes que irte de esta convención sin esa atadura. ¿Sabes por qué? Porque aquí está la presencia de alguien que rompe esa cadena. Y más vale que lo crea. Oh, aleluya. Gloria a Dios. La presencia de Dios es mucho más que ir a un culto. La presencia de Dios es mucho más que seguir las letras de un cántico. La presencia de Dios va mucho más allá que desempeñar un cargo en la iglesia. La presencia de Dios representa todo el poder transformador. El poder de sus provisiones. El poder de su respuesta. No sigas lidiando más con el pecado. No sigas viviendo más una vida doble. Aquí hay alguien que bendice tu casa como le sucedió a Obed-Edom. Yo quiero invitar a alguien que quiera entregarle la vida al Señor en esta tarde. Quiero invitar a alguien al altar que quiera sentir el poder transformador de la presencia de Dios. No más historias ajenas. Vive tu propia experiencia en esta tarde. Yo quiero pedirle el favor a los pastores que están por acá. Vengan, hermanos. Porque aquí está la vara de Aarón que reverdeció. Yo sé que aquí hay hermanos que van a pasar que están enfermos. Otros están cautivos.
Y ellos tienen que irse libres, tienen que irse sanos, tienen que irse renovados, tienen que irse transformados por aquello que nosotros conocemos como la presencia de Dios. Hermano Diego, ¿dónde está el hermano Diego? Venga, hermano Diego. Ore, hermano Diego, por nosotros esta tarde. Vamos a orar. Nuestra vigencia, esa ha sido nuestra consigna, nuestra meta, que todos nos llenemos de la presencia de Dios. Los pastores lo saben, los jóvenes lo saben, los niños. Nosotros, esa es nuestra meta, que Dios nos sumerja en el río de su Espíritu. Y esa es la meta de Dios esta tarde. Esa es la meta de Dios. Estamos orando los directivos, los pastores, los ancianos, los jóvenes, con un solo propósito: que esta iglesia, este distrito sea lleno del poder del Espíritu Santo, porque no queremos administrar con talentos, ni con habilidades, ni como profesionales, sino con los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Así que levante la mano al cielo conmigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús de la gloria, llena a tu servidor y su familia, y a cada uno de los directivos, y a cada uno de la iglesia, con el poder glorioso del Espíritu Santo. Tu presencia llena nuestra vida y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo, usted que no ha hablado en lenguas, hoy reciba el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, solo adórelo. Amigos, solo adórelo, porque ya la presencia de Dios está haciendo algo extraordinario. ¿Dónde están los que saben adorar a Jesús? ¿Dónde están los que saben adorar y exaltar a Jesús? Te invito a quedar.